Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Conozcamos aquellos esfuerzos por preservar su herencia cultural. Reflexionar en torno a su identidad y el futuro, y su interés por contribuir al bienestar social y desarrollo nacional. Acompáñennos a conocer más de los Nikkei, el legado que preservan y el camino que dejan para las siguientes generaciones. Ciclo de conversatorios. Memorias Nikkei. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Memorias Nikkei. Hoy conversaremos con los doctores Juan Takano, Hugo Kaneko y Ricardo Terukina sobre las agrupaciones médicas Nikkei. Muy buenas noches. Hoy tenemos la grata oportunidad, ¿no?, de tener tres renombrados profesionales de la comunidad Nikkei. Me encuentro con tres doctores. Muy buenas noches, doctor Juan Takano. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, permítame un saludo muy especial a los directivos de la Asociación Peruano-Japonesa, así como también a todos los miembros, personal que trabaja en esta institución, cuya labor ha trascendido los muros del país. Agradecerles por esta oportunidad que nos dan a fin de poner en relieve la labor que honesta y muy calladamente cumplimos en beneficio de todos los participantes de la colonia y del Perú en general. Gracias por su palabra, don Juan. Ahora tenemos la oportunidad de presentar al doctor Ricardo Terukina. Muy buenas noches. Buenas noches. Me uno también a las palabras del doctor Juan Takano Morón. El doctor Takano no solamente es un eminente profesional, sino también ha sido mi profesor cuando me enseñó en la Facultad de Medicina de San Marcos la asignatura de anatomía patológica y además de microscopía electrónica. El doctor introduce la microscopía electrónica acá en el Perú, es pionero en ese campo. Ahora vamos a tener la oportunidad de hablar de todas las enseñanzas que les ha dejado el doctor Juan Takano. También nos acompaña acá, frente a mí, el doctor Hugo Kaneko. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué me queda agregar, digamos, a estas palabras anteriores de mis colegas? La que yo he tenido oportunidad no solamente como labor médica, sino como también labor dirigencial, al haber ocupado también cargo en la Asociación Peruano-Japonesa. Así que, por lo tanto, estoy muy contento de compartir esta reunión y poder informar, digamos, a la colectividad en general cómo han sido, digamos, la historia de la labor médica en nuestro medio, cómo así ha participado y ha influenciado, digamos, en tener ese conocimiento y el prestigio que se ha ganado, digamos, como actividad médica. Así que ahí vamos a conversar. Muchísimas gracias por acompañarme y vamos a tener la oportunidad de contar la historia de estos jóvenes médicos Nikkei, o Nisei en su momento, que tuvieron una visión y se encomendaron a una misión importantísima. Doctor Ricardo, quisiera arrancar con una pregunta así rápida. ¿Me puede hablar sobre la Asociación Médica Nisei? ¿Nos puede contar un poquito sobre esta asociación? Bueno, la Asociación Médica Nisei fue el primer movimiento para aunar a los médicos Nikkei del Perú. Me acuerdo que en esa época, 1961, la Asociación Médica Nisei
fue promovido por el doctor Wilfredo Tsuchiya y el doctor Pedro Shiroma. El doctor Tsuchiya era un médico, quizás uno de los primeros médicos de Perú, junto con el doctor Juan Takano. El doctor Tsuchiya promovía la creación de una asociación que vincule a todos los médicos de ascendencia japonesa o aquellos médicos no Nikkei que tenían alguna vinculación con la cultura japonesa. Me acuerdo que en esta difusión de la creación de la Asociación Médica Nisei participamos algunos estudiantes de medicina. O sea, inicialmente la Asociación Médica Nisei reunía no solamente a los médicos, sino también a los estudiantes de medicina. Me acuerdo con el doctor Hiromoto, actualmente en esa época estudiante de medicina como yo, nos encargaron de hacer la visita a todos los médicos Nikkei que habían acá en Lima. Hicimos esa labor con otros estudiantes de medicina, entre ellos el doctor Sakuma, por ejemplo, Pepe Sakuma, ya fallecido, y entrevistamos y damos esta idea, cuáles eran los objetivos, y dentro de esto hay una anécdota. Una vez visitamos a un médico Nikkei y después de escucharnos dijo, no estoy interesado, yo soy nipófobo, me dijo. Nos asombró su expresión y prácticamente no sabemos los motivos por los cuales tenía esa idea o esa experiencia negativa, ¿no? Claro, negativa. Pero felizmente esta asociación logra configurarse y crearse. Lógico, ¿no? Se plasmó en la Asociación Médica Nisei, cuya primera junta directiva estuvo presidida por el doctor Francisco Watanabe, destacado otorrino de aquella época. Y además habían algunos otros médicos. Tengo aquí la invitación que me hicieron cuando yo era estudiante. ¿Puedo agregar algo? Por favor, doctor. Sí, sí. Caneco. Acá el doctor Teruquina en un documento. Acá Sí, está. claro que sí. Cuando habla del doctor Tsuchiya se refiere al hermano de la pintora, por si acaso. Wow. O sea, era de la Tilsa. familia. Sí. Hermano de Tilsa. Y yo lo conocí al doctor porque yo fui paciente de él. Wow. ¿Ah, sí? Así que de esa época que está hablando, digamos, me acuerdo perfectamente. Wow. Continúa, Ricardo, disculpa. Sí, por favor, No, doctor. bueno, a propósito de pacientes, casi todos los niños Nikkei de esa época, Sí. hemos sido pacientes del doctor Tsuchiya. Pero más antes éramos pacientes de su padre, que era un médico japonés. Fíjese entonces que yo me acuerdo que en la época de mi niñez, el problema de salud atendía el padre del doctor Tsuchiya. Luego, con el retiro del padre del doctor Tsuchiya, ya nos atendió don Wilfredo Tsuchiya, como ya lo ha dicho Hugo, era el hermano mayor de Tilsa. Después porque él se apellidaba Wilfredo Tsuchiya Castillo. Castillo, claro. Y también tuvo otra hermana menor que también fue médico, Familia Flora de médicos. Tsuchiya. Familia de médicos. Wow. Flora Tsuchiya Castillo también. Y lo que está mencionando el doctor, Sí, doctor. lógicamente estamos tocando nombres o apellidos aislados. Lo importante, digamos, para la comunidad en general, fue que esto ha sido etapas en que se crearon, digamos, asociaciones, como me has mencionado al inicio, Sí. pero que tenían un solo fin, la disposición, digamos, a la comunidad que requería, digamos, del trabajo, digamos, que desarrollaban los médicos Nikkei. Entonces, no tanto interesaba, digamos, tal o cual asociación que se fue formando, sino todas ellas se formaron pensando en lo mismo, Totalmente de acuerdo. ¿no? Eso es, creo, Sí. la parte importante de esto. Sí. Es una linda oportunidad también para reconocer estas asociaciones, Sí. porque tuvieron un fin
que buscaba, ¿no? Darle bienestar a toda una comunidad. Siga, por favor, doctor Ricardo. Sí, por ejemplo, acá le voy a dar lectura. Sí. En primer lugar, esta es la invitación que nos hicieron a Acción Médica Nicey. Parece recién impreso. Está muy Bueno, bien yo cuidado. colecciono algunas cositas. En ese tiempo yo era estudiante. Sí, se ve como nuevo. Acá dice, invitación, señor Ricardo Teruquina. La Asociación Médica Nicey tiene el agrado de invitar a usted a la ceremonia de instalación de su primera junta directiva, que se realizará el día domingo 17 de diciembre a las 7 p.m. en el local del diario Perú Chimpo, Girón Puno 863. O sea, la instalación de esta primera junta directiva fue en el diario Perú Chimpo. La junta directiva del periodo 1961-1962 tenía la siguiente conformación. Presidente, doctor Francisco Watanabe Atiliano. Vicepresidente, el doctor Alfredo Morizaki, tan conocido también por todos nosotros. El secretario fue el señor José Sakuma. Prosecretario, su padrino, señor Ricardo Shiroma. Padrino de mis hermanas. Ah, de tu hermana. De mis hermanas mayores. Sí. Tesorero, El tío Ricardo. doctor Enrique Okamoto. Protesorero, en ese tiempo, la señorita Rebeca Kuniyoshi. Wow. Secretario de Prensa y Propaganda, el doctor Jorge Yoshiyama. Secretario de Asistencia Social, el doctor Héctor Koga. Secretario de Relaciones, el doctor Julio Nakashima. Y secretario de Cultura y Publicaciones, el doctor Felipe Kikuchi. Vean de que aquí hay 4 estudiantes de medicina que conformaban esta primera junta directiva de la Asociación Médica Nicey. Doctor Ricardo, y cuénteme, ¿qué recuerdos tiene de esta primera asociación médica Nicey? En primer lugar, Sí. había reuniones científicas a las que nos invitaban a los estudiantes de medicina. Ajá. Yo en ese tiempo era estudiante de medicina, Claro. como le decía. Sí. Y las exposiciones eran a través de médicos invitados o los médicos que eran integrantes De la Junta Directiva. de la Asociación Médica Nicey. Eso fue quizás la actividad principal que tuvo esta Asociación Médica Nicey. Estamos hablando de 1961. 61. ¿Y recuerda cuál es el lapso de tiempo que estuvo en actividad? ¿Duró mucho? Hasta el 70. Aparentemente hasta el 70 fácil, Ujú. porque viene la etapa que de médicos ya mucho más jóvenes que no estaban en esa directiva, Claro. pero que participaban en unos trabajos que era de chequeos médicos en los colegios. Claro, de eso vamos a hablar. Ya estaba el Colegio La Unión, Claro que sí. se visitó el Colegio La Victoria, José Gálvez y hasta Chacracerra. Perfecto. Y en el caso doctor Ricardo, llegó a ser fue presidente de la Junta en algún momento, llegó a dirigir. Bueno, podríamos decir, fui directivo Ajá. de la segunda Ajá, hasta y el la final. tercera etapa. Segunda y tercera etapa. Muy bien. Muy bien. Porque después de esta primera asociación, la Asociación Médica Nicey, posteriormente se creó la asociación o la sociedad, no asociación, sino Sociedad Médica Peruano-Japonesa. Ahí sí, ahí ya me toca dar paso a doctor Sí, Juan ciertamente Takano. había la voluntad, el deseo, eran otros momentos muy diferentes a los que vivimos ahora. Éramos realmente médicos níqueis, probablemente pocos. Estamos en una situación de ubicarnos dentro del consenso nacional. Recordemos que la situación para todos los que éramos descendientes de japoneses y demás tampoco era fácil. De manera que el entusiasmo no faltaba, pero esto no necesariamente significaba
el llegar a una situación de triunfo total y completo. Eran intenciones, deseos, se hacía una labor que de repente quedaba un tanto frustrado. Y entonces, después de esa primera, el año 67, surge la reactivación a través de la Sociedad Médica Peruana Nikkei, la que me tocó el honor de ser presidente, con el doctor Julio Nakashima de vicepresidente, y muchos de los colegas, incluyendo al doctor Ricardo Teruquina, y también a Huguito estaba de alumno, él también era miembro del equipo. Nos reunimos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer, entre cosas que pueden ser trascendentes, es divulgar un poco lo que es la atención médica, lo que es la prevención de las enfermedades, lo que es la necesidad de tener una orientación para los componentes de la PJ, y si es posible, hasta darles atención. ¿Cómo vamos a hacer eso? Me acuerdo mucho que uno de nuestros colegas, Hernán, en este momento se me va el apellido, bueno, Hernán dijo, yo voy a traer la balanza que tengo para pesar a los pacientes. ¿Y tú qué vas a traer? Yo traeré mi tensiómetro. Y nos reunimos en uno de los ambientes y tratamos de incentivar el que los que necesitaban atención médica pudieran asistir a nuestro servicio. Yo creo que fue más voluntad, deseo que efectividad, pero así fue, así fue. Lo importante es que yo creo personalmente, toda esta actividad que se vino gestando desde los años 60, con el doctor Tsuchiya, a quien yo conocí, era médico anestesiólogo del hospital Daniel Alcide Carrión, cuando yo era estudiante. Y como estudiante, yo tenía un cargo de ayudante ahí, era ayudante de patología en el Daniel Alcide Carrión, y ahí conocí al doctor Tsuchiya, y con él tuve oportunidad de tener pláticas muy interesantes. Era una personalidad muy importante en el ambiente médico del Callao, porque era el Callao, el hospital donde trabajábamos. Bueno, yo, volviendo a la idea, pienso que todo este gran esfuerzo que se hizo finalmente se concretó en que se tenía que hacer un policlínico. Yo creo que el policlínico nació de toda esa labor que tuvo poco, tal vez nada de efectividad desde el punto de vista de la atención médica, pero sí del entusiasmo para finalmente terminar en un centro que en este momento es un centro ejemplar de atención médica para todo el país. En algún momento yo sugerí que incluso en lugar de hacer la clínica, lo digo con toda claridad, en lugar de hacer la clínica, que era importante, era necesario hacer un policlínico similar en el norte, otro en el sur, otro en el este. ¿Para qué? Para que la cobertura fuera un poco mayor, toda vez que gentes de todas estas zonas venían al policlínico a atenderse. Pero quisiera terminar, antes de que se me vaya la idea, que pensándolo bien, nosotros no fuimos los primeros. Aquí los médicos INSEI son los que hicieron labor inicial. El año 90, 91, si mal no recuerdo,
yo estaba como miembro de la directiva del Colegio Médico, propuse que se reconociera a los médicos ICEIs como gestores de la atención médica, no solamente para miembros de la colonia, sino también para la población peruana. Y es así como se hizo una ceremonia muy significativa en la que se reconoció a muchos médicos ICEIs, papás de muchos de nuestros colegas médicos. No quisiera dejar de mencionar a otra asociación médica, NICEI, que también fue creada por ustedes, ¿no? Acá tengo señalado la Asociación Médica Peruano-Japonesa en 1976, en donde el doctor Hugo Kaneko fue su vicepresidente, ¿no? Doctor Hugo Kaneko, ¿podría contarnos cómo fue la creación de esta Asociación Médica Peruano-Japonesa en el año 1976, por favor? Sí, como decía, parte el hecho de que nos reuníamos para hacer el chequeo médico en los colegios, una vez al año. Lo hemos hecho, digamos, durante casi 3 o 4 años consecutivos, y esto entonces motivó que esto había que ordenarlo. Y dentro de ello, justo ya contamos con la participación del doctor Teruquina, y a esta agrupación de la que hablamos, que tenía que ver, digamos, con los chequeos médicos, es la que, como mencioné, la señora Elena Caujazo convoca. Claro que sí. Porque quería de que ellos eran los más indicados para ver qué hacer, digamos, en el futuro. Y dieron los primeros pasos justamente de estos diálogos para la creación verdaderamente del policlínico, ¿no? Sí, no quisiera dejar de mencionar, doctor Ricardo Teruquina, si bien se hacían chequeos médicos en los colegios, también habían chequeos médicos en actividades deportivo-culturales de la comunidad peruano-japonesa, que era el Undokai, donde lo he visto, los he visto cuando yo era pequeño, los he visto también. Doctor Ricardo Teruquina, cuénteme un poquito cómo eran los chequeos en los Undokai. La Asociación Estado de la Unión, que organizaba anualmente los Undokai, en conmemoración al natalicio del emperador de Japón, pidió nuestra colaboración para que participemos en formar una comisión médica, un grupo médico, que se encargase de todos los problemas de salud que se ocurriesen en aquellas jornadas deportivas, tanto para los deportistas que participaban como el público asistente que tuviese algún problema de salud en ese momento. Claro. Eso lo hacíamos anualmente porque el Undokai era cada año. Sin embargo, habría que agregar algo más. A ELU no solamente era por la cuestión del Undokai, sino de que el departamento de fútbol de la Asociación Estado de la Unión hacía el chequeo médico a los futbolistas. A los futbolistas, claro. Claro. Claro que y dentro de ello, pues, hay que recordar y no olvidar, digamos, del doctor Víctor Koga, ¿no? Moromi, Koga, que se daban el trabajo, digamos, de prácticamente todos los días de atender en el local del Colegio Santa Beatriz. Claro que sí. Para que pasaran el examen médico y de autorizarlo a que puedan jugar fútbol. Yo recuerdo, ahora que estamos hablando de los chequeos médicos, yo estudié en el Colegio de la Unión, ¿no? Entonces recuerdo los chequeos médicos anuales en donde nos revisaban todo, si teníamos pie plano, así es, ¿no? Y queda. ¿No? Si teníamos problema dental, así es, ¿no? Luego si teníamos alguna alergia. Sí recuerdo esas jornadas médicas en donde vivíamos la experiencia de la comunidad de una manera diferente, ¿no? Con una visión de cuidado a la salud y el bienestar de todos los compañeros, ¿no? Y es muy probable que ustedes, ¿no? Me hayan revisado, inclusive cuando era pequeño, ¿no? Sí, pues en esa época, por mi labor, digamos, profesional, me dedicaba, digamos, a coordinar justamente la actividad. Pero no, porque como hago radiología, claro, no se hacía radiología con el chequeo,
pero sí, digamos, coordinaba la atención de los alumnos, digamos, que eran aula por aula. Eran 1.500 alumnos. Claro, claro. Y desde las 7:30 de la mañana hasta Así las es. 4 o 5 de la tarde, una Así labor es. encomiable. Sí, sí. Realmente, la verdad que felicitaciones. Gracias a Dios creo no sé si se sigue haciendo, pero la verdad que yo lo recuerdo como parte de mi vida escolar dentro del Colegio La Unión. Y seguramente muchas personas que están viendo el programa, ¿no?, lo recuerdan a través del Colegio Hideo Noguchi, el Colegio La Victoria, José Galvez, donde se hicieron estos grandes eventos médicos, ¿no?, de cuidado a los Ojalá, alumnos. digamos, de que esto puede ser captado, digamos, por los directivos del actual policlínico y puedan hacer, digamos, este tipo de chequeo, digamos, anualmente en los colegios, ¿no? Lo que pasa es un poco difícil hacerlo acá en el policlínico por las instalaciones, Sí. pero era muy práctico para nosotros hacerlo en los mismos locales de los colegios porque utilizábamos los salones. Bien, ahora ya habiendo conocido estas 3 importantes asociaciones que ustedes forjaron, ¿no?, y crearon, vino dentro de la historia de la comunidad peruano-japonesa, no podemos dejar de hablar de instituciones muy representativas, ¿no? Y esas instituciones nacieron aquí, precisamente en la Asociación Peruano-Japonesa, gracias al interés de directivos importantes como la señora Elena Kohatsu y todo su entorno en ese momento, y gracias al interés de ustedes. Cuéntenme, ahora sí, quiero que se explayen, el origen de cómo nace lo que hoy conocemos como policlínico y luego la clínica. Hoy conocemos un policlínico, un edificio, pero me imagino que en esos años no se pensaba así, me imagino que fue madurando la idea. ¿Me pueden contar la historia, por favor? El papel de la señora Elena Kohatsu, que era un directivo del departamento social, si se quiere llamar el término, que luego incluso llegó a ser presidenta de la Asociación Peruano-Japonesa y ha sido en toda la historia de lo que es actividades de la colectividad peruano-japonesa la única presidenta que hemos tenido hasta ahora. Incluso no ha habido, digamos, otra dama que haya hecho un cargo así. Eso lo hemos estado conversando con Ricardo, de recordar cómo era importante la labor de esta señora. Y por 2 años consecutivos, además. Sí, sí, sí. Y ella, digamos, nos convocó a un grupo de médicos que ella conocía para ver, digamos, qué hacer. Y ahí soltábamos ideas de algunos nombres que se ha mencionado ahora y que dieron motivo a que con estas donaciones pequeñas que se hacían del Japón se pudiera hacer algo. Se quiso hacer un consultorio primero, pero acá dentro de la APJ. Pero en una de esas ya participaron el señor Kitsuta, participaron muchas otras personalidades, dijeron no, vamos a trabajar para hacer, digamos, todo un policlínico. Y estoy hablando, digamos, de estos en los inicios del año 80. 80. Sí. ¿Qué podrían agregar el doctor Ricardo y luego el doctor Juan? Bueno, la historia de la creación, hay muchas versiones. Pues yo me acuerdo que cuando asumimos la gestión de la Asociación Médica Peruana-Japonesa ya por el año 1976, inclusive estuvimos de 1976 hasta el 79, con un segundo periodo. Pero en esa época, el señor Masao Nakachi, que era presidente de la Asociación Central Japonesa, y el primer secretario de la Embajada del Japón, señor Hakta, nos convocaron a la Asociación Médica, a todos los profesionales, para que opináramos sobre la posibilidad de la creación de un centro médico. En ese tiempo decían centro médico, que pudiese servir no solamente a la comunidad peruana, sino a la comunidad Nikkei del país, ¿no? Entonces, sobre esa base es que dimos nuestra opinión, inclusive dijimos pues que en una primera etapa debería haber un centro médico
donde está actualmente ubicado el policlínico, y luego a extenderla para crear una clínica por el lado posterior que correspondía a lo que actualmente es el Teatro Peruano-Japonés. Tuvimos una serie de actividades. Nos encargaron, en primer lugar, realizar un proyecto. Claro. Hicimos el proyecto y se presentó a la Sociedad Central Japonesa en una reunión de delegados de la Sociedad Central Japonesa. Yo en esa época, y hasta el momento, no conozco muy bien el idioma japonés, y entonces me acompañó el doctor Julio Nakashima Ogura, Claro. que era de los médicos, era el que dominaba mejor Claro, el idioma porque japonés. La Sociedad Central Japonesa, todos eran ICE, ¿no? Por eso, En ¿no? esa época todavía. Claro, todos Sí, eran sí. ICE. Entonces, ahí se presentó el proyecto de creación del centro médico y aceptaron, en principio, nuestro proyecto. Y luego nos convocaron nuevamente la Sociedad Japonesa diciendo de que está muy interesado fundamentalmente en la especialidad de gastroenterología. Entonces nos dijeron que hagamos un listado de los equipos médicos necesarios para ese centro médico. Y aquí es que realizamos un listado haciendo búsqueda de laboratorios que tenían representación en el Perú y que eran laboratorios japoneses, para que asegurar el mantenimiento de los equipos. El equipamiento, el mantenimiento. Entonces, fundamentalmente vimos los estudios los equipos de endoscopía para el estudio del estómago, el intestino, ¿no? Y después de pulmón. Y estos equipos, además, tuvimos que hacer la gestión correspondiente ante la ICA, a través del Ministerio de Salud, porque en esa época las donaciones eran de gobierno a gobierno. Y 2 años después ya llegaron los equipos. No fueron aceptados todos los equipos, solamente llegaron algunas. Y sobre esa base es que posteriormente nos convocaron para participar en el desarrollo e implementación del Policlínico Peruano-Japonés. Ajá. Antes de hablar extensamente de todo lo que era el policlínico, doctor Juan Takano, no sé si se acuerda de algo, de los orígenes. ¿Qué le tocó, doctor? Participar en el policlínico cuando ya se habían instalado. El director médico era el doctor Adachi, Leonardo Adachi, y un buen día me llama y me dice, oye, te necesito. Bueno, le digo, ¿para qué? Para lo de siempre, me dice. Bueno, allá voy. Y fui y me dice, oye, tienes que darnos tus servicios para cubrir la parte del diagnóstico citológico en el área de ginecología. Se trataba del Papa Nicolau, estaba funcionando ginecología y obstetricia, había comenzado. Y me dice, vas a participar, pero eso sí te digo aquí, no hay posibilidades de pago. Le dije, ¿cuándo hemos cobrado? Y me dice, bueno, cuando puedas, pues vienes. Y efectivamente, iniciamos la labor. Yo iba generalmente 1 o 2 horas al día. Ni siquiera las hacíamos ahí porque no había facilidades para hacer las muestras. Me las llevaba a mi laboratorio y ahí hacía los exámenes. Pero eso fue por unos primeros meses, serían los primeros meses. De repente estaba el señor Kisuta en la dirección ejecutiva. Y un buen día me llaman y me dicen, doctor, ha quedado un poco de dinero y le vamos a comenzar a repartir a los médicos
aunque sea para la gasolina. Así que nos dan así como cualquier 50 dinerito soles mensuales. para la gasolina. Pero pues mi ya ma- perfecto, Claro. no hay ningún problema. Y el señor Quisuta era una persona muy entusiasta. Y enteramos en las conversaciones, y yo participaba, de repente me decía, "Tienes que venir a participar". Y en una de estas reuniones, me acuerdo mucho, que el señor Quisuta dijo, yo había pedido que se hagan las bases para 10 pisos y me han puesto solamente las bases para 3 o 4 pisos. Y se quejaba un poco el señor Quisuta, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues, pero así, es que dijeron que esto no va a dar para más. Mentira, porque eso en muy poco tiempo se abarrotó. Se llenó y no había cómo atender. Tuvo que rápidamente tratar de crecer. Se creció un segundo piso. Y ahí las cosas fueron tomando ya otra cariz porque obviamente había más ingresos, la pulcritud con que se manejaba eso permitía que los médicos nos beneficiáramos de alguna manera con los dividendos que quedaban. Así que estábamos muy bien, no era gran cosa, pero estábamos y podíamos dedicarle un tiempito. Y eso fue creciendo cada vez más y más, hasta que de repente llegó un momento en que me dijeron, vea, acá tenemos que ponerle también un laboratorio, usted no puede estar haciendo los exámenes en su laboratorio, va a tener que hacerlas acá. Muy bien. Y uno de los directores ejecutivos me dijo, hágame un presupuesto, ¿cuánto costaría montar acá un laboratorio suyo? Un laboratorio de patología. Porque ya le estaba dando servicio a las biopsias en el área de gastroenterología, sobre todo. Entonces le dije, no, eso pues una cantidad. Me dijo, lo hacemos. Compraron todo y de repente un buen día dijo, se inaugura el servicio de patología. Ya tenemos el servicio de patología. Teníamos el equipo, el autoanalizador de tejidos, micrótomos, técnicas, todo eso comenzó muy bien, todo excelente. Pero esa es una faceta en cuanto a la labor asistencial. El otro aspecto es que de repente nació ahí la idea de que teníamos que hacer labor docente, porque muchos de nosotros éramos docentes en la universidad. Y dijimos, pues, que hay que hacer docencia. ¿Cómo? Hay que hacer conferencias, cursos, y se instalaron los famosos cursos, ¿no? con el área de gastroenterología especialmente, con José Watanabe, con Juanito Miyagi. Comenzamos a organizar los famosos cursos, que primero eran cursos muy locales, nacionales, de repente se hicieron internacionales. Y venían acá profesionales de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, de Japón. La cosa tomó tal vuelo que en realidad tuvimos que hacer convenios con los servicios de segunda especialización de la Universidad de San Marcos. Entonces fuimos sede de la educación secundaria, pero algo más todavía, dije, no quedamos acá, hay que hacer investigación. Y nos metimos a hacer investigación. Y estuvimos metidos en 2 o 3 proyectos de investigación. Y lo curioso es que en esta labor participaban médicos que no eran niquis y que ni siquiera eran sanmarquinos, porque la mayoría eran sanmarquinos. Muchos eran de Cayetano ya. Y entre ellos estaba el doctor Ramírez Ramos, que era un profesor muy conocido en Cayetano, y con él iniciamos una labor de investigación del famoso Helicobacter en población Nikkei y en población nativa nacional, y la hicimos en forma comparativa y demás, y tomó un nivel internacional, porque fueron artículos que se publicaron
en las revistas internacionales. Hasta ahí llegamos, ¿no? Eso, Bueno, yo creo que es una satisfacción, eso es ¿no? lo que menciona el doctor. Fueron los inicios de lo que hoy son los cursos internacionales que se realizan una vez al año, ¿no? Sí. Y en la que, como dice el doctor, participan médicos no solamente de acá, del Perú, sino médicos del extranjero como ponentes. Y la asistencia está alrededor de 3.000 alumnos. Bueno, le digo alumnos, pero son médicos que asisten, digamos, a este curso. Sí. Generalmente se realiza en el mes de marzo, Sí, y todos los años. Y todo el centro cultural está lleno de médicos. Sí, 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 sí. Doctor Hugo Canecu, nos ha contado de manera resumida y muy bien el doctor Juan Takano, pero revisando la investigación que mi compañero Quique Giga ha realizado, los inicios siempre son difíciles. Ah, sí, sí, de hecho. Son difíciles, ¿no? Sí, 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 sí. Porque ustedes tienen una meta profesional, pero también hacen un trabajo entregado, ad honorem, gratuito, ¿no? Y la verdad que es una buena oportunidad para agradecerles a ustedes, a cada uno de ustedes, por el gran trabajo y el gran labor que hicieron, ¿no? Claro, lo que sucede ¿No? es que, como mencionas, cada quien quería desarrollar su actividad médica como se había proyectado, ¿no? O sea, médico en tal especialidad, ok. Pero ahí viene lo adicional, es cómo volcar eso al resto de la comunidad, cómo beneficiar al resto de la comunidad con lo que uno había aprendido. Claro. ¿No? Y eso es lo más importante Totalmente. que puede hacer una sociedad. Porque si analizamos, son pocas sociedades médicas, digamos, que hacen esa labor, digamos, de volcar, digamos, sus conocimientos para beneficio de la comunidad. Muy pocos. Y eso, digamos, sí, siempre se ha pensado cuando se ha creado asociaciones médicas a nivel níquel. Claro, ¿no? Las 3 asociaciones que mencionas han tenido ese mismo fin, ver cómo así se proyectan en la comunidad. Y esto es la parte importante, Claro. que yo creo que no hay que perderlo. Sí. Y así como se hacen a través de los cursos, todavía podía ampliarse más con los chequeos. Y esa es la labor que Sí. verdaderamente debía desarrollarse. Sí. ¿no? Hay pequeñas historias que vale la pena recordar, ¿no? Por ejemplo, cómo eran esos primeros consultorios y cómo era esperar que vengan los pacientes. ¿Recuerdan un poquito cómo era esa organización, doctor Canecu? Sí, era época en que, como dice el doctor Teruquina, lo llamaban. Sí, ¿no? No, decían, tienes un paciente, caramba. Ay, bravo. ¿no? Eran inicios bastante fríos, pero Claro. alentadores. Claro que sí. Y al poco tiempo, pues, fue ganando prestigio, digamos, el tipo de atención que se brindaba y el costo, ¿no? Un costo relativamente cómodo para la comunidad en general. Que así nomás, digamos, o hasta hoy en día, sus costos, digamos, solamente creo que beneficia a casi una comunidad en general, excepto, digamos, 1 o 2 empresas que son, se supone que es del Estado, pero después todo el resto pues están en valores mucho mayores. Sin embargo, no solamente son los costos lo que lo hace convocar, sino que la afluencia, digamos, de gente que viene de provincias es tremendo. Es tremendo. ¿Sí? Y eso se debe a que ha ganado un prestigio por la forma como desarrolla. Y no solamente es médico níquel, ya por si acaso. Sí, sí, sí. Ya en este momento Ya. yo creo que ya se iguala un 50-50, digamos, Ajá, con sí. médico no níquel, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, doctor. Doctor Ricardo, cuénteme un poquito cómo recuerda esos inicios, esos primeros años. ¿Fue difícil? Bueno. ¿Cómo lo recuerda? Con mucha alegría y entusiasmo. Claro, me imagino. Me acuerdo que cuando fue inaugurado, previamente quisiera también mencionar que el primer proyecto arquitectónico fue realizado por el arquitecto José Tomás Shiroma, que recientemente fallecido. Él era en esa época, en 1978-79, era miembro de la Dirección de Construcciones Hospitalarias del Ministerio de Salud. Entonces, una vez que llegaron los equipos médicos, se le encargó a él hacer el primer proyecto
arquitectónico del Policlínico Peruano-Japonés. Una vez construido, el doctor Leonardo Adachi, como ya mencionó el doctor Takano, fue designado director del Policlínico y el doctor Félix Takami, hematólogo, fue designado coordinador. Entonces, en esa época, solo en función del primer piso, los consultorios básicos de medicina, cirugía, ginecotetricia, además de la especialidad de cardiovascular y además de ginecología. Esto fue al inicio bastante lento, los pacientes llegan a cuentagotas. Nosotros nos reuníamos en un salón y ahí conversábamos sobre medicina y otros tópicos. Y después la enfermera nos llamaba y salíamos a atender. Y así era. Salían felices a atender, me imagino. A atender pacientes, pues, ¿no? Claro. Poco a poco, como Poco a ya poco. expresó Hugo, el prestigio fue acrecentando y ya prácticamente llegó un momento en que la demanda era mayor que la oferta. Claro. Así tuvo que crecer, construirse los nuevos ambientes del policlínico. Al inicio, la atención era prácticamente los médicos, el servicio que prestaban era honoren. Y así se inicia pues toda esta actividad. Bien, la verdad que se nos quedan muchos temas seguramente por abordar, pero ya estamos llegando al final de esta linda conversación que hemos tenido. Muchas gracias, doctor Kaneko, muchas gracias, doctor Terukina, muchas gracias, doctor Takano. No sé qué quisieran agregar y para poder ir acercándonos al final de esta linda conversación. Sí, yo quisiera contagiar, si es el término, más de tipo médico, contagiar y divulgar, digamos, dentro de nuestras actividades que nos orientaron como Nikkei a los no Nikkei. ¿No? Esa disposición y que esto no se pierda a través de las generaciones, este tipo, digamos, de ideas, de planteamientos, digamos, cómo dirigirse como profesional, digamos, a la comunidad en general, ¿no? Yo creo que allí radica, digamos, la importancia de qué cosas nos enseñaron nuestros padres o nos enseñaron los primeros inmigrantes. Crearon cosas que no eran para beneficio personal, sino para beneficio de la comunidad. Y eso no hay que perderlo. Hay que seguir trabajando en ello para contagiar, como repito, ese sentimiento, esas experiencias, digamos, buenas, que logran que sea verdaderamente nuestro país un país, digamos, en permanente desarrollo. Estamos seguros que sus palabras van a llegar a las personas que están viendo este programa y va a impactarle bastante, ¿no? Muchas gracias por sus palabras, doctor Kaneko. Doctor Terukina, no sé si desea agregar algo más. Sí, yo creo que el Policlínico Peruano-Japonés, con esta experiencia, debe seguir ampliando la atención con calidad que se está haciendo actualmente y pueda ser aplicado no solamente al campo médico, sino a otros campos. Hace más o menos unos 7, 8 años, en una reunión, una asamblea de delegados en que se instalaba una nueva junta directiva, planteé de que la experiencia que habíamos tenido con las asociaciones médicas, desde la Asociación Médica Nisei hasta la Asociación Médica Peruano-Japonesa, debía ser también replicada en todas las demás profesiones. Así, por ejemplo, podíamos tener asociación de profesionales del campo de la salud, como nuevamente reactivarlo,
asociaciones relacionadas al campo de la economía, de la sociología, y así de todos los campos del quehacer humano. De tal manera que la Asociación Peruana-Japonesa tuviese una asesoría colegiada de todos estos profesionales que actualmente no participan muy activamente en el desarrollo de nuestra institución. Entiendo. Creo que este sería un cargo que podía estar encargado a la Secretaría de Organización, como lo planteamos hace unos 7, 8 años. Además, habría que comenzar ya a investigar los problemas de salud, pero del Nikkei, para así promover, digamos, una programación más adecuada a la realidad de salud de la comunidad Nikkei del Perú. Muy interesante. Además, ver investigaciones como, por ejemplo, y es tiempo después de tantos años de experiencia, de qué está pasando con la inmigración del Perú al Japón. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Con los de Kasegi. ¿Qué ha pasado con los de Kasegi? ¿Fue positivo, negativo? A mí me parece que ha sido positivo, pero creemos que también algunos, he visto en el campo médico, algunos ni que han regresado con la salud quebrantada y que ha habido problemas de integración familiar. Claro que sí. Entonces, esos son los problemas que tenemos que estudiar y buscarle alguna forma de solución, además de otros problemas que confronta la comunidad Nikkei en el Perú. Muy interesante, muy interesante. Esperemos que puedan haber escuchado estas opiniones y seguramente más adelante tendremos algunas propuestas e ideas sobre aquello que usted está observando. Muchísimas gracias, doctor Terukina, por su participación en este programa. Vamos entonces con el doctor Juan Takano, a ver si desea... No, realmente nosotros nos agregar algo. sentimos profundamente agradecidos de haber tenido el amparo de una mentalidad que es la mentalidad japonesa, una mentalidad que está orientada al desarrollo, al bienestar comunitario, a ver por las necesidades de las mayorías, una verdadera sociedad que de alguna manera debería influirse a través de la Asociación Peruano-Japonesa en la política nacional, porque yo creo que el Perú necesita ese apoyo de culturas como la nuestra y como otras también importantes para poder salir del subdesarrollo. Es la única forma con criterios perfectamente formados, criterios perfectamente elaborados, con un derrotero, un fin. ¿Cuál es el fin? El bienestar de todos los miembros de la sociedad. Eso es lo que nos falta. El ejemplo lo ha dado el Japón después de una Segunda Guerra que fue devastadora, destructora para el país. En cosa de contados años, el Japón se puso al nivel que le corresponde y la primera potencia en cuanto a la industria, compitiendo con los mejores en el mundo. Si eso lo hizo el Japón, hay que entender por qué. Y ese por qué es el hecho que hay que difundir en la cultura nuestra. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer, ¿no?, por la gran labor que ustedes han hecho por la comunidad peruano-japonesa y por sus instituciones. La creación del Policlínico Peruano-Japonés y posteriormente, como consecuencia de ello, la Clínica Centenario. Así que me siento muy
agradecido por todo lo que ustedes nos han contado y estoy seguro que todas estas historias se van a conservar y preservar y se va a compartir con muchas personas más. Domo arigato, doctor Juan Takano. Domo arigato, doctor Ricardo Terukina. Domo arigato, señor doctor Hugo Kaneko. He aprendido muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y hoy me voy a casa feliz y contento para contarle estas lindas historias a mis hijos y luego a mi familia y a todos mis amigos. Nos vemos. Hasta el próximo programa.